Por eso estamos estudiando esta serie, los atributos de Dios. Y cada domingo hemos estudiado la soberanía de Dios, varios domingos. El pastor habló de la soberanía de Dios y nos habló acerca del libro de Daniel, ¿sí se acuerdan? Y nos habló acerca de este libro de Daniel que habla de la soberanía de Dios. Y nos habló algo que escribí y me quedó, que Dios prefirió a un pueblo, a su pueblo que viva en una tierra pagana, antes de que ese pueblo viviera en una tierra santa como pagano, de forma pagana. Entonces, la soberanía de Dios llevó a ese pueblo a vivir en tierras ajenas. Entonces, también hablamos de que Dios es soberano en la creación. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Dios es soberano en toda la creación. La creación, dice la palabra de Dios, cuenta que la gloria de Dios y el firmamento, la obra de ¿qué? De las manos de Dios. Así es. Entonces, hablábamos acerca de Dios es soberano sobre la creación últimamente, y Dios es soberano también sobre la salvación. La salvación viene de Dios. La salvación es obra de Dios, pero nosotros los seres humanos, tú y yo, somos responsables del pecado. Aunque Dios nos salva, tú y yo somos responsables de nuestro pecado. Dios no es responsable del pecado ni de tu pecado. El responsable de nuestro pecado somos cada uno de nosotros. Entonces, por su gracia, hablábamos que Dios nos salvó, envió a su Hijo, y dice la palabra que por gracia somos salvos, y esto no por obras para que nadie se gloríe. Y hemos estudiado esto y hemos sabido todas estas cosas. Esto debe cambiar nuestra perspectiva de la salvación de Dios, de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces estamos estudiando, esto es maravilloso porque esto nos ayuda en nuestro diario vivir. De pronto vamos a un lugar donde nos predican un sermón muy carismático, muy bueno, y nosotros salimos contentos, pero muchas veces salimos contentos, felices, pero si ese sermón no habla de Dios, hermano, créame que perdimos el tiempo. Y por eso aquí en la iglesia Grande Multitud estamos hablando acerca de este tema, acerca de los atributos de Dios. Hay varios temas que hemos tratado sobre la soberanía de Dios, y hoy vamos a tratar sobre la soberanía de Dios en el sufrimiento. Y las canciones que mis hermanas cantaban hoy tenían que ver algo sobre nuestra vida cuando sufrimos en este mundo. Y créanme que si Dios no es soberano en todo, no es Dios. Porque Dios es soberano en todas las cosas, en todo. Génesis capítulo 50, vamos a leer el versículo 19 y 20. Aún Dios es soberano en el sufrimiento. Y esto muchas veces es difícil de entender. Y es fácil entenderlo cuando no estamos pasando por tiempos difíciles, por sufrimiento. Es fácil entenderlo desde las bancas de la iglesia. Es fácil entenderlo, pero es difícil entenderlo cuando nosotros estamos pasando por tiempos de sufrimiento. Pero Dios es soberano en todas las cosas. Porque si Dios no es soberano en todo, entonces no es Dios. Todo fuera un caos. Génesis 50, versículos 19 y 20. Voy a leer esto, voy a estar leyendo varios textos, o no muchos, pero sí algunos. Y es fácil, mire. En la Biblia, cuando yo estaba buscando este tema, o cuando el pastor me dio el tema, porque es un tema que venimos llevando por muchos domingos, y lo llevamos de manera sistemática. Cuando el pastor me dio el tema sobre la soberanía de Dios, no se me hizo difícil buscar textos. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, de la soberanía de Dios en el sufrimiento. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos que Dios es soberano en el sufrimiento.
Y comencé a mirar y miré este texto que está en Génesis capítulo 50, y vamos a mirar lo último ya porque de la vida de José. Todos aquí sabemos quién fue José, ¿sí o no, hermanos? Bueno, antes de comenzar vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por enseñarnos y por instruirnos a través de ella, por conocerte más a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, nos muestra tus revelaciones, Señor. Tú te revelas a través de tu palabra y nos ayudas a nosotros vivir una vida, Señor, cerca de ti, aún en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, en medio de las circunstancias adversas. Gracias, porque tu presencia está aquí en este lugar y tu Espíritu Santo en esta mañana nos enseña. Ayúdame, Señor, en este momento a poder, Señor, enseñar este tema. Oh Padre eterno, difícil muchas veces de entender, pero sabemos que tú eres soberano en todas las cosas. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Génesis capítulo 50, versículo 19, y le respondió José: no temáis, estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Estamos hablando acerca estaba mirando acerca de la vida de José, y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sabemos que quién fue José, uno de los hijos de los hijos de Jacob, que sus hermanos, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Sus hermanos, José tuvo un sueño, y ese sueño se lo reveló a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Y ellos se llenaron de odio contra él, de envidia contra él. Y a causa de esto, José fue tomado por sus hermanos y fue vendido a Egipto. Y estando en Egipto, fue acusado falsamente. Y después que fue acusado falsamente, fue puesto en prisión de manera injusta. José, en todo momento de sus circunstancias difíciles, dice la palabra de Dios que él nunca se apartó de Dios, sino que siempre supo que en medio de su sufrimiento y de las circunstancias difíciles por las que él estaba pasando, Dios estaba con él. Y José, luego de que fue puesto preso, fue liberado. Y estoy haciendo un resumen de todo esto. Después que fue liberado, el faraón tuvo un sueño, reveló el sueño de faraón, y por causa de esto fue puesto en autoridad en todo el pueblo de Egipto, como el segundo al mando de todo el pueblo de Egipto, gobernador del pueblo de Egipto. Un hombre que pasó todas las dificultades, todos los problemas, todos los sufrimientos que nosotros o que un ser humano de manera fuerte puede pasar. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Ahora vino a mi mente en el año 1988. Yo experimenté un sufrimiento fuerte, tremendo, y en ese año estaba muy joven, de una madre por la pérdida de un hijo. Y no solamente fue un sufrimiento, usted sabe lo que debe ser, ¿no? Yo creo que, no sé si alguno de los que está aquí en este lugar, madre, padre, han perdido un hijo. Ustedes deben de saber qué experimenta una persona, pero cuando pasa esto. No solamente sucedió eso, sino que yo estuve en el evento cuando ese joven murió. Y me acuerdo que estábamos en la playa y él se ahogó. Yo lo intenté rescatar, pero él me agarró de mi camisa, perdón, y se ahogó. Año
1988. Luego que Sabó, yo estaba cursando cuarto de bachillerato. Cuando fui a la casa de sus padres, cuando experimenté un sufrimiento que me llegó a mí también, y porque estuve ahí en el evento de la muerte de este joven, promesa, jugador de fútbol, jugaba en las inferiores de Junior y todas estas cosas, era una persona, y en aquel entonces, yo me acuerdo, en medio de mi juventud o adolescencia, le preguntaba, ¿por qué Dios? Porque cuando una persona sufre, lo primero que le pregunta a Dios es ¿por qué? Y ahora entiendo que en todas las cosas hay un propósito, en todas las cosas, y que Dios es soberano en todas estas cosas. Entonces, yo les decía la historia de José, todo lo que José, y por eso leía este texto, y le respondió José, no temáis, cuando ya sus hermanos, cuando él estaba ahí en Egipto como gobernador, y sus hermanos llegaron allá a José. Conocemos la historia que José se encontró con sus hermanos, le puso como algunas pruebas, y luego que él se reveló a sus hermanos que él era José, él le dice esto a sus hermanos: todo lo que me ha acontecido a mí, todos los sufrimientos, la cárcel, ustedes me vendieron, me encadenaron, me acusaron falsamente, y todas las cosas que conllevan a esto, en todo Dios es soberano. Y en el día de hoy podemos decir que como hijos e hijas de Dios, en medio de cada uno de nuestros sufrimientos, Dios es soberano. No hay un despropósito, dice el libro de Job, no hay un despropósito en lo que pasa en la vida de los hijos y de las hijas de Dios, porque Dios es soberano en todas las cosas, y aún en medio de tu sufrimiento y de mi sufrimiento. Y yo veía esto y veo que Dios orquestó, por decirlo así, y escuchaba esta palabra orquestó, no para convertir el sufrimiento de José en algo bueno para él. Él orquestó todo esto, Dios, para convertir el sufrimiento de José en algo bueno y algo más extenso para el pueblo de Dios. Porque Dios es soberano en todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no solamente para el pueblo de Dios, sino vamos más allá y miramos mucho más allá y nos damos cuenta y nos venimos hasta el día de hoy. No solamente esas dificultades que pasó José, ese sufrimiento, que no solamente fue algo bueno para él, o no fue algo bueno para él, sino para todo un pueblo, también fue bueno para toda la humanidad, porque Dios es soberano y Dios es bueno. Porque a través de todo esto, bueno, ¿y qué tiene que ver José con nosotros en el día de hoy? La genealogía de Jesús, la genealogía del Hijo de Dios. Nosotros vemos, y la genealogía de todo un pueblo, de un pueblo que fue salvado por múltiples veces por Dios en su soberanía, cuando ese pueblo era pecador, cuando ese pueblo se apartaba de Dios, Dios los salvaba de muchas maneras. Por allá en el libro de Esther vemos cómo Dios salvó a su pueblo a través de esta mujer. Por ahí, y en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios, aún a pesar de las dificultades que pasaba el pueblo y de las consecuencias, porque aunque Dios es soberano, nosotros somos responsables de nuestros pecados. Y el pecado tiene consecuencias. Y nosotros vivimos las consecuencias, y el pueblo de Dios vivió las consecuencias, y el pueblo de Israel fue salvado por múltiples ocasiones, porque a través de ese pueblo iba a venir el Salvador. Y ese Salvador iba a morir por nosotros. Y ese Salvador iba a nacer, porque Dios no solamente tenía un propósito para ese pueblo, para José, para ese pueblo,
sino que Dios tenía un propósito y tiene un propósito eterno, y por eso hasta en el día de hoy Dios protege a su pueblo, te protege a ti y a mí, aún a pesar del sufrimiento que nosotros podemos estar pasando, porque Él es soberano. Gloria a Dios. Dios es soberano en su obra, en el mundo, a través, y usa a hombres caídos. Imagínense, esos hombres hermanos de José lo vendieron. Hombres caídos, pero responsables de sus pecados, pero Dios los usó aún para llevar a José a esta circunstancia. ¿Para qué? Para salvar a todo un pueblo. Y a veces no lo entendemos, pero ¿por qué no pudo Dios salvar así y hacer las cosas? Porque Dios es soberano. Y si Dios lo hizo así, en su soberanía, nosotros debemos aceptar, gozarnos, alegrarnos, porque Dios es soberano. Amén. Dios es soberano sobre tu sufrimiento. Y eso es bueno. ¿Cuántos creen eso? No muchos. No nos gusta. Pero Él es soberano sobre tu sufrimiento, porque Él es bueno también. Imagínate algo que tú tengas que sufrir bajo la mano de Satanás. Imagínate eso. No hay ningún propósito. Entonces, por eso Dios es soberano, y en cada uno de los sufrimientos que pasó su pueblo y que pasamos nosotros hay un propósito. Y si nosotros tuviéramos que sufrir bajo la mano de una persona, bajo el propósito o la mano de cualquier otra persona, no hubiera un buen propósito. Pero cuando tú y yo sufrimos en este mundo, es porque hay un propósito, y esto trae esperanza. En el sufrimiento hay esperanza. Dice Santiago que la prueba de nuestra fe, ¿qué? ¿Produce qué? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa. Y cada una de las cosas de las pruebas que nosotros pasamos, por las que nosotros pasamos, hay esperanza. Y hay propósitos. Otro paréntesis aquí. Cuando me convertí al Señor, o cuando estaba en el Evangelio apenas comenzando, yo le he comentado esto a algunas personas, como 1 año sin trabajo, y metía hojas de vida. Por eso, si no tienes empleo y no te sale el trabajo, sería bueno que le preguntemos a Dios: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu propósito? No solamente el trabajo, en cualquier otra circunstancia por la que estés pasando. A mí Dios usó eso lo usó Dios. Y duré 1 año sin trabajo. Y no es nada estar sin trabajo, sino tener 3 hijos pequeñitos. Están aquí para la gloria de Dios. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Porque Él es bueno. ¿Cuántos creen eso? Porque en todo hay propósito. Porque en todo hay propósito. Porque Dios es soberano. Entonces, metía yo hojas de vida por acá, hojas de vida aquí, una por acá, un gerente me recomendó acá, otro me recomendó, hermano, y no salía nada. Un día estaba yo en mi casa orando. Mi papá es ebanista, mi hermano es pintor, y mi hermano me decía: vente conmigo y trabajas conmigo. Y yo me iba a trabajar con mi hermano. Ya tenía como 15 días y mi hermano no me había pagado. Y sin plata. No había para la alimentación. Y me fui yo de todos modos, llegué tarde allá, aquí a las 11. Y estando yo ahí, mi papá comenzó: mira la hora que llegas. Mi hermano: mira, por eso que no consigues trabajo. Hermano, comenzaron los dardos para allá y para acá. Y yo creo que a todos nos pasa eso muchas veces. Y orando al Señor ahí en medio de todos.
porque en la oración hay bendición. ¿Cuántos creen eso? Aún en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, cuando nosotros oramos, no es que nuestra oración haga la diferencia, no es Dios el que hace la diferencia a través de nuestra oración. Y orando ahí le dije, Señor, yo sé lo que tú, pero eso salió de lo más. Yo no sé si he hecho otra oración tan ferviente. Nada más fueron unas palabritas de decirle, Señor, yo sé lo que tú tienes conmigo. Hermano, 5 minutos después me llamaron de un empleo. Ahí estando ahí. Y cuando llego allá me dice el Señor, el jefe mío, mire, esta hoja de vida la encontramos aquí. Tiene una fecha como de hace como de 1 año. Y alguien la iba a votar y yo dije, no, necesitamos a alguien, ven, tráela para ver si nos sirve. Y lo llamamos por eso. ¿Quién fue? Dios en su soberanía. ¿Por qué 1 año sin trabajo? Yo le pregunté muchas veces a Dios. Por la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y no se trata solamente de mí. Y no quiero venir a hablar de mí aquí. Quiero venir a hablar de la soberanía de Dios y lo que Dios hace. Aún en medio de las dificultades. No es igual estar sin trabajo, sin tener hijos, pero estar sin trabajo con tener 3 hijos y uno como hombre muy orgulloso, el no alimentar en la casa, hermano, eso es fuerte para un hombre. Sino que lo digan los hombres que estamos en este lugar, los varones. Entonces, Dios usó eso en su soberanía, no por mí, sino porque Dios no solamente trata con nosotros, sino con nuestras generaciones, porque hay un propósito en cada uno de nuestros sufrimientos. Amén. Entonces Dios es soberano, hermanos, en tu sufrimiento. Y no hay esperanza cuando nosotros pensamos que nuestro sufrimiento es por alguien más. No, nuestro sufrimiento, aún Dios está ahí en eso. Y por eso, si Dios está aún en nuestros sufrimientos, ¿tú sabes qué? Hay esperanza. ¿Cuánto lo creen? Hay esperanza. Porque tenemos que gozarnos. Tenemos que alegrarnos. Te tienes que gozar y Santiago también lo dice, que nos gocemos, nos alegremos en medio de las pruebas, porque hay un buen propósito. Y es así, hermanos, como nos conformamos. No sé si nosotros hemos tenido muchas victorias y nos acordamos de la victoria, pero tú sabes qué es lo que nos marca a nosotros muchas veces, el sufrimiento. Y Dios usa ese sufrimiento para que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Y eso no es que nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir aquí? Alce la mano a ver a quién le gusta sufrir. A ninguno nos gusta sufrir. A nadie, a ninguno de los que estamos aquí. Ni nos gozamos, ni brincamos, ni estoy sufriendo, estoy alegre porque estoy sufriendo. No es que nos guste sufrir. Pero, mi hermano, aquí en este lugar también quiero nombrar a una persona o 2 personas que están aquí que han pasado muchas circunstancias difíciles en su vida. Por ejemplo, mi hermano Jorge, últimamente, mi hermana Glenis. Pero pongámonos en los zapatos de su familia. Pongámonos en los zapatos de mi hermano Benjamín y de su familia. Pongámonos en los zapatos de Jacob, cuando se enteró que a su hijo lo había asesinado, lo habían matado porque sus hermanos le llevaron una túnica llena de sangre. Pongámonos en los zapatos de esas personas. Y por eso le digo, en el sufrimiento, hermano, hay gozo. Porque cuando nosotros vemos a mi hermano Jorge, cuando vemos a mi hermana Glenny en este lugar, alabando a Dios, aún en medio de las circunstancias, eso nos debe dar
alegría y gozo a cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden gozarse en eso? ¿Cuántos se pueden gozar con mi hermano Jorge, con mi hermana Lenny en este lugar? Nos gozamos con ellos, ¿por qué? Porque ellos están en este lugar, aún a pesar de sus batallas, de la batalla de su familia, de la batalla de ellos, aún a pesar del medio de todas las adversidades, Dios está siendo glorificado a través de ellos en este lugar. Y por eso le debemos dar la gloria a Dios, porque es Dios el que es glorificado. Nos vamos más adelante en la escritura y encontramos a un hombre, y usted siempre hablamos de él cuando Job, ese mismo, Job. Job no dijo, el diablo me quitó, el diablo me dio, el diablo me quitó. Job no dijo eso, ¿o sí lo dijo? No. Dios me dio y Dios me quitó. Alabado sea que el nombre de nuestro Dios. Job 1:21. Ahí donde lo tiene. Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová que bendito. Váyanse más adelante de Job. Y sabemos toda la historia de Job. Ya usted sabe todo lo que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía. Se ganó a unos amigos. Porque a veces en los sufrimientos nos ganamos unos amiguitos bien tremendos, ¿sí o no? Que en vez de apoyarnos, bueno, pero váyanse más adelante. Job 42:5. Job 42. Todo lo que sufrió Job. No vamos a contarlo aquí porque imagínense. Todo lo que sufrió este hombre. Y si nos vamos allá al 42:5, él dice, de oídas te había ¿qué? Oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué pasó con Job? Con todo el sufrimiento que pasó. Conoció a Dios cara a cara. Conoció de una manera íntima a Dios. Aunque Job era un hombre, dice la escritura, era un hombre justo, bueno, justo. Y todas estas cosas, en lo último ya de todo ya que Dios, hablando con él, Dios le hace un interrogatorio porque Job, Dios tratando con ese orgullo, le dice Dios a Job, ¿a dónde estabas tú, Job, cuando yo hice los cielos, cuando hice la tierra, cuando hice todo esto? Le hacen, y cuando Job se da por vencido, porque a veces no nos damos por vencidos, a veces tenemos que esperar que vengan las circunstancias, los sufrimientos, para entender a Dios. Porque así somos nosotros, ¿sí o no, hermanos? Él le dice, de oídas te había ido, pero ahora mis ojos te ven. Dios es soberano. Si Dios solo controlara una sola parte, como te dije, no sería Dios. Si Dios solo controlara cosas mínimas en este mundo, no sería Dios. Si Dios solo controlara lo que está bien, porque a nosotros nos gusta lo que está bien, pero la cuestión aquí es que no entendemos muchas veces cómo Dios obra en medio de los sufrimientos. No nos gusta sufrir porque no nos gusta sufrir, porque no queremos sentir dolor, pero Dios controla todo. Todo lo controla Dios, porque la soberanía de Dios es gloriosa. Dios es el que controla todo, aún a pesar del pecado de los hombres. Él va a llevar adelante su plan. Él va a llevar, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de nosotros, Dios va a llevar adelante su plan. Dios tuvo solamente un hijo, solamente Dios ha tenido un hijo sin pecado. Y ese no eres tú ni soy yo. Claro que sí. Pero te aseguro que Dios sí ha tenido hijos
e hijas que han sufrido. Y todos los hijos e hijas de Dios, te lo pongo de esta manera, no ha tenido ningún hijo o hija sin sufrimiento. Dios no ha tenido ningún hijo ni hija sin sufrimiento. Ni tú ni yo vamos a hacer la excepción de esto. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios va a sufrir. ¿Por qué? Porque Él envió aún a su propio hijo a sufrir, a cargar el pecado tuyo y mío en la cruz, y fue abandonado en esa cruz por tu pecado, por mi pecado, y su hijo sufrió, y Él envió a su hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a morir por nosotros, y sufrió como nadie puede sufrir. Sufrió la muerte más violenta que un ser humano puede sufrir. Jesucristo fue clavado en la cruz. Jesucristo, aún siendo Dios, dice la palabra, aún no escatimó siendo Dios, sino que Él vino a esta tierra y se hizo igual a nosotros, a sufrir en este mundo, para morir por cada uno de nosotros en la cruz, para cumplir el propósito de Dios, para cumplir la soberanía de Dios, para cumplir el mandato y el decreto de Dios. Él murió en la cruz. Y fueron los hombres responsables, Herodes, los religiosos, el pueblo judío, y todo esto fueron responsables de la muerte de Cristo Jesús. Pero el que lo puso ahí en la cruz, ¿quién fue? Su padre. Su padre fue el que lo puso en la cruz. Claro que estos hombres fueron responsables de la muerte de Cristo Jesús, pero fue Dios quien lo puso ahí en la cruz. Entonces, Él, aún en medio del sufrimiento tuyo, o Él sabe cuál es tu sufrimiento, porque Él sabía cuál era todo el sufrimiento por el que su Hijo iba a pasar ahí en esa cruz para la salvación de esta humanidad. Amén, hermanos. Déjenme. Vámonos más adelante, en Hechos capítulo 12. Busque ahí Hechos capítulo 12. Vamos a ver otra historia, y vamos a ver la historia de la iglesia. Y vamos a ver la historia de 3 hombres. Es como algo paradójico, 3 hombres de los discípulos de Jesús. Voy a mirar a 3 hombres. Ellos eran Juan, Jacobo y Pedro. ¿Quién eran Juan, Jacobo y Pedro? Eran discípulos de Jesús. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Estaba reinando Herodes, y Herodes comenzó a echar manos de la iglesia, de los cristianos en aquel tiempo, para maltratarle, y mató a espada a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Uno de los discípulos de Cristo Jesús. No solamente era un discípulo de Cristo Jesús, sino que Jacobo era hermano de otro discípulo de Jesús, de Juan. ¿Y quién era Juan? El discípulo amado. ¿Y cómo podemos entender que el discípulo amado por Jesús, por Dios, su hermano fue decapitado? Este hombre le echó mano a
a Jacobo, lo mató a espada. Y esto agradó, dice la palabra de Dios, a los judíos. Y comenzó a perseguir a todos los judíos que estaban en ese cristianos, los cristianos, y pusieron a Pedro preso. Pedro era hermano de ¿quién? De otro discípulo, Andrés. Y Pedro hermano de Andrés, Jacobo hermano de Juan. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel y lo entregó a un grupo de guardias y lo tenían ahí preso. Estaba custodiado en la cárcel. Y Herodes lo mete preso a Pedro para luego asesinarlo, hacer lo mismo de lo que hizo con Jacob, uno de los discípulos de Jesús. Y a veces, como podemos decir, pero si ellos servían a Dios. Y a veces las personas dicen esto, pero si yo sirvo a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí si yo sirvo a Dios? Pedro estaba en la cárcel y dice, más adelante dice que se le apareció un ángel y lo sacó de ahí de la cárcel. Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado, en el versículo 11, y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Que a Pedro también lo degollaran, lo mataran. Y comenzó Pedro y salió de la cárcel y fue a donde estaban todos reunidos, a donde estaban los discípulos. Y Pedro estaban orando. Por ahí en la historia, ustedes léansela para que no tengamos, no por el tiempo. Ahí en la historia dice que estaban orando en un lugar, los cristianos estaban orando por lo que había pasado, triste, afligidos. Imagínense ustedes cómo estaría esa iglesia en ese lugar. Imagínense, uno de sus líderes fue decapitado, otro puesto preso. Ellos estaban, pero ¿tú sabes qué estaban haciendo? Orando, en oración. Muchas veces lo que hacemos en medio de los sufrimientos es que nos quejamos. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Pero una de las cosas que Dios nos enseña en medio de su soberanía es que en medio del sufrimiento, cuando su pueblo ora, vuelvo y repito, no por nuestras oraciones, sino por el poder de Dios, Dios mueve su mano. Y Pedro fue liberado, mientras que el otro fue asesinado. Y llegó Pedro a la casa y tocó donde estaban todos, y ellos estaban orando y mandaron a una, por acá dice empleada o a una persona que estaba ahí con ella, una mujer, y ella, Pedro toca la puerta y comienza a llamar, y ella escucha la voz de Pedro. Imagínense, y no le abre a Pedro. Pedro viene de la cárcel, Pedro está ahí en la puerta, está, ábrame, y esta mujer no le abre, sino que va a decirle, allá escucho a Pedro. Y los demás estaban orando, pero Pedro está allá en la cárcel, Pedro está preso. Porque aún a pesar de que muchas veces estamos en el sufrimiento, estamos orando, Dios está obrando y Dios está haciendo las cosas, y aunque estamos orando, somos muchas veces incrédulos del poder de Dios en medio de nuestros sufrimientos. Amén. Y dice la historia que Pedro persistía en llamar, versículo 16, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron como atónitos. ¿Cómo, Pedro? Se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego, que fue de día, hubo poco alboroto entre los soldados sobre lo que había pasado a Pedro. Y ahí cuenta la historia. Después cuenta la historia de la muerte de Herodes, cómo Herodes fue muerto, comido por gusanos. Hermanos,
Lo que yo quiero que miremos aquí es ese contraste que hay ahí. Un hermano está contento, gozoso, porque su hermano ha sido ¿qué? Liberado por Dios. Pero el otro, ¿cómo está? Triste. Porque Juan, el discípulo amado, porque a su hermano ¿lo qué? Lo decapitaron. Entonces, yo no sé si la vida de un cristiano puede soportar todo eso, y a veces estos hombres soportaron todo el dolor, todo el sufrimiento. Yo no sé si de pronto si nos pasa esto a nosotros. Mire el contraste, a veces pasa que, bueno, hubo un accidente, se salvó uno, pero el otro murió. Y de pronto, pero ¿por qué? Si él era muy... Si Dios me ama, yo soy cristiano y este que iba en la moto murió, pero aquel que se salvó, la familia de él no es cristiana. ¿Por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué, Señor, si tú me amas tanto, me pasa esto? Porque a veces no entendemos la soberanía de Dios en medio de del sufrimiento. Como cristianos tenemos que cambiar el concepto de Dios y tenemos que saber que Dios es soberano, aún en medio de los sufrimientos. En tu peor disciplina, mi hermano, en tu peor prueba, ahí está Dios contigo. Dios está en tu vida. Él está por tu bienestar. Si tú eres hijo o hija de Dios, en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de la desesperación por cualquier cosa que te esté sucediendo, Dios es soberano. Dios es soberano. Y no se desentiende de sus hijos y de sus hijas. Y no es que esté contra ti. Tú eres la razón, que te voy a decir algo que escuché, tú eres la razón de la crucifixión de Jesucristo, de su Hijo. En tu peor momento, Dios está contigo, y en tu peor momento, Dios está por ti. En tu peor circunstancia, Él, en esos momentos, Dios está contigo. Porque en el peor momento de su Hijo Jesús, cuando lloró allá, cuando estaba adorando, y dice que el sudor era como gotas de sangre, allá en un monte orando y diciéndole al Señor, pasa de mí esta copa, Señor. En el peor momento de su Hijo, cuando estaba ahí en la cruz, cuando fue abandonado por su Padre, en ese peor momento en el monte, en la cruz, ¿tú sabes qué? Dios estaba por él. Dios estaba ahí. Y él fue librado. Y así también Él te va a librar a ti. Porque ahí en la cruz Dios tenía todo el poder para librarlo. Aún antes Dios tenía todo el poder para librarlo de la cruz, de los clavos, de todo lo que Él le pasó, de la muerte cruel por la que Él pasó. Pero Dios en su soberanía permitió esto en tu Hijo, porque Él está por cada uno de nosotros. Y Jesús lo hizo por ti. Entonces la razón de la crucifixión de Jesús somos nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y por eso hoy estamos en este lugar alabando y exaltando el nombre de Dios. Él abandonó a su Hijo. Todo lo que pasó Jesús, cayó todo nuestro pecado, toda nuestra, por decirlo, perdón que lo diga así, basura, cayó sobre Cristo Jesús. Y por eso su Padre le abandonó. ¿Y tú sabes quién permitió que Jesús sufriera todo esto? Que Jesús fuera colgado, que Jesús fuera clavado, que muriera en la cruz. Su Padre.
Ahí, cuando murió Jacob, la iglesia estaba orando. Y no solo estaba orando por la liberación de Pedro, claro que sí. Estaba orando por todas las circunstancias que estaban pasando alrededor de la iglesia. Y una de las cosas que a nosotros nos debe mover en las circunstancias difíciles de nuestra vida, nos debe mover a la oración. Nosotros estamos orando, y siempre digo esto, estamos orando a las 5 de la mañana, todos los días. Qué bueno sería que te unieras a la oración. Está pasando momentos, no porque estés pasando los momentos difíciles, no solamente te unas. Tú sabes que nosotros vemos a personas que se unen, y se lo voy a decir porque es bueno. Nosotros vemos a personas que se unen cuando están pasando una dificultad. Pero cuando no están pasando la dificultad, no se unen a la oración. La oración no solamente para cuando nosotros estamos en un momento difícil, nosotros debemos orar, dice la palabra, ¿cómo? Sin cesar. La iglesia debe orar. Y lo he dicho varias veces, la oración no garantiza los resultados, pero la oración prepara al Hijo de Dios para entrar en los propósitos de Dios. Amén. No te garantiza los resultados, no porque tú ores a las 5 de la mañana. Nosotros hemos orado por personas acá, y la voluntad y el propósito de Dios es que ellos partan a la presencia de Dios si le conocieron. Amén. Pero hemos orado por muchas personas. Otros se han sanado, otros Dios los ha sanado. Entonces la oración no es lo que nos garantiza el resultado, mi hermano. Pero la oración sí nos ayuda a entrar en los propósitos de Dios. Jesús oró ¿cuántas veces? Varias veces para que Dios le quitara. Pablo oró muchas veces para que Dios le quitara ¿qué? El aguijón. No sé, nos dicen que, bueno, eso no, ahora no vamos a hablar. Pero tú sabes que estaba tratando Dios con Pablo, el orgullo. El orgullo. Entonces, oró 3 veces, pero Dios no le quitó ese aguijón. Pero el aguijón le permitió que Pablo estuviera gozoso en medio de cada uno de los sufrimientos por lo que tuvo que pasar. Eso ayudó. El pastor, él se llama Josías Krum, dijo esto: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, y cuando los mártires mueren, la semilla de la iglesia es regada con la sangre de los mártires. La sangre de los mártires riega la semilla que ha sido derramada. La oración del pueblo de Dios es el poder en medio de las debilidades. La oración no garantiza los resultados, pero la oración es el poder para cada uno de nosotros en medio de nuestras debilidades. La oración te posiciona para aceptar la soberanía de Dios en medio de tus sufrimientos. La oración te fortalece en medio de te alinea, la oración te alinea a ti, a la voluntad de Dios, aún en medio de los sufrimientos, aún en medio del sufrimiento. La oración te permite estar en los propósitos de Dios. El gozo del pueblo de Dios es experimentado en medio del gemido de toda la creación. Dice la palabra: tú no eres el único que gime, tú no eres el único que sufre. Toda la creación gime a una, dice la palabra de Dios, con dolores de ¿qué? De parto. La fe en el presente alimenta la esperanza ¿qué? Futura. El carácter amoroso, el carácter de Dios
de Jesucristo es tu garantía. Ese carácter bondadoso de Dios, ese carácter amoroso de Dios, ese carácter soberano de Dios, ese carácter omnipotente de Dios, ese carácter glorioso de nuestro Dios, es tu garantía en medio del dolor. Es tu garantía en medio del sufrimiento. Tu garantía no eres tú. Tu garantía no eres tú. Ni tu oración. Tu garantía no es la iglesia. Tu garantía no es el pastor. Tu garantía es el Dios soberano, amoroso, grande, omnisciente, todopoderoso. Y que Él está por ti. Amén. Y aún en medio del sufrimiento, Dios está por ti. Ese Dios amoroso está por ti. En tus peores momentos, en tus peores circunstancias, en tu vida, hermanos, es el Dios que está contigo. Dios está contigo. No te desampara porque Él lo promete. No te deja porque Él lo promete. Él está contigo. Cuando estás en el desierto, es la gracia de Dios que te sustenta. Cuando estás en medio del sufrimiento, es la gracia de Dios que te consuela. Cuando estás en medio de las circunstancias adversas, de las pruebas, es Dios. Literalmente, cuando una persona, y esta ya ustedes conocen esta historia o esto, cuando una persona va por un desierto o pisa la arena, se ven sus huellas. Cuando tú vas por el desierto y ves 2 huellas, tal vez te preguntas y crees que estás solo, pero no estás solo. Dios te lleva cargado. Amén. Y no solamente te lleva cargado, sino que te lleva cerca de su corazón. En medio de tus pruebas, en medio de tus dificultades, en medio de tus sufrimientos, Dios es soberano. Él no te va a desamparar. Entonces, Dios está por ti, hermanos. Dios está contigo porque Él es soberano. Y en todo tiene un propósito. No hay despropósito. Recuerda esto. Entonces pregúntale, un día le pregunté, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga? Yo sentí que esa oración fue muy ferviente, así como la oración de este pueblo está orando fervientemente por esos hombres, que este hombre que estaba preso, Dios lo libertó. Pero en medio de la otra circunstancia, Dios es soberano en todo momento, en toda circunstancia. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre en esta mañana, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, Señor, porque tú eres soberano. Señor, sabemos que en este lugar, todos los que estamos aquí, en algún momento hemos experimentado sufrimiento. Tal vez hay personas que están experimentando un sufrimiento, pero sabemos que en todo, cada uno de ellos tienes un propósito. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a saber que tú no nos desamparas, porque lo dices en tu palabra. Tú no nos dejas solos. Señor, dice tu palabra que junto con la prueba tú das la salida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en este lugar, Señor, también para que tú sanes, para que tú, Señor, obres con poder en medio del dolor, del sufrimiento, de las circunstancias adversas. Cualquier cosa que esté obrando, afectando la vida, Señor, nuestra, o nuestro diario vivir, nuestro buen vivir, Señor, porque eso nos gusta, Padre Celestial, ayúdanos. Pero sabemos que tú eres nuestro Dios y que en toda circunstancia debemos adorarte, alabarte, exaltarte, no solamente en las cosas buenas, porque dice tu palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y todas las cosas son todas las cosas, Señor. Aún la dificultad que estás pasando en este día, aún esa
oración que estás haciendo por mucho tiempo, pidiéndole a Dios algo, Dios tiene control de todo eso. Búscalo, busca su presencia. Acepta que Él es soberano en lo que te sucede, en lo que te pasa. Pero búscale, Él tiene un propósito en tu vida. Y el propósito es eterno. El propósito de Dios para tu vida es eterno. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades tú te has glorificado en cada uno de nosotros, Padre. Te alabamos, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y decía Juan, que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Él estaba sentado en el trono y dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe todas estas palabras fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas para cada uno de nosotros. Y tenemos garantizado la victoria. ¿Cuántos creen eso? Aunque estés sufriendo aquí, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos garantizado la victoria porque Él nos las ha dado y nos lo dice en su palabra. Así que anímate, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Gloria al Señor. Bendiciones, Pastor. Bendiciones para todos. Porque le dije bendiciones.